Hola a todos, buenas tardes, por acá Felipe Abesteno. Hoy les quiero hablar acerca de los controles de temperatura. Acá como pueden ver tengo varios, donde yo les voy a explicar lo siguiente. Existen en una gama muy alta de diversos tipos de controles, ¿ya? En el caso el más común vendría siendo el STC 1000, que es como el caballito de batalla de muchos. Muchas personas lo ocupan, es bastante bueno, pero es un controlador más bien genérico. Sirve para controlar temperaturas altas y temperaturas bajas, por lo tanto, para calentar o para enfriar. Y como ustedes pueden ver ahí, este funciona con una sonda NTC, ya que es una resistencia que varía según la temperatura. Y eso entrega una información al conversor análogo digital y la interpreta aquí en la pantalla. Por otro lado tenemos este tipo de controlador, que es un control más industrial, se ve más robusto, se supone que es de mejor calidad, y lo es, pero no lo recomiendo para incubadoras porque no es genérico y no es para incubadoras, ¿ya? Este es un dispositivo diseñado para refrigeración. Por lo tanto, el relé interno que tiene no está diseñado para que esté constantemente prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Y como ustedes pueden ver allá atrás, tengo este otro dispositivo. Este es un control PID. Este tiene una pequeña fuente de poder que entrega un voltaje a un relé de estado sólido, que es el dispositivo que estamos usando para controlar la carga. Y tengo esa ampolleta simulando una resistencia, ¿ya? Entonces acá les voy a explicar más o menos cómo funciona el control PID. Este control, al igual que este y este, son controles on-off. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo la pizarrita. Quiere decir que yo tengo acá un punto de trabajo, por ejemplo acá, que son los 37 grados. Aquí tengo mi temperatura ambiente y sube, empieza a calentar, a calentar, a calentar. Cuando llega a mi punto de trabajo, corta, deja de mandar energía a los calefactores y después baja de un umbral y después vuelve a subir, llega al punto de trabajo, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y así infinitas veces en el tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros acá tenemos un rango máximo de temperatura y un rango mínimo de temperatura, y eso es lo que se conoce como histéresis, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros, como le estamos pidiendo 37,7, el calefactor tiene una masa, y como tiene una masa, sucede lo siguiente: no llega a los 37,7 justo, sino que se pasa a los 37,7 y sube y después baja. Eso es lo que hace en la práctica. Sube, baja. Entonces, ¿y por qué hace eso? Por lo que le explica, como el calefactor tiene una masa, deja de calentar, deja de mandar energía, pero todavía la masa se mantiene caliente. Y esa inercia es la que hace que se dispare. Y eso hace que muchas veces, cuando estamos fabricando una incubadora, tengamos inestabilidad en la temperatura, ¿ya? Eso es lo que hace un control on-off. Y nosotros vamos a mantener este rango máximo y este rango mínimo, que se llama histéresis. Y eso no va a generar más de un calentón de cabeza si no tenemos nociones de cómo configurar el controlador internamente. Y por otro lado, tenemos este tipo de control, que es el top de línea. Este es un control PID. ¿Qué es lo que hace el PID? Acá yo tengo un punto de trabajo que le estoy pidiendo 37 grados, 37,7. ¿Y qué hace? Empieza a calentar, 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 y calienta de forma constante. Pero a medida que se empieza a acercar al punto acá, empieza a mandar pulsos, pulsos. Y empieza a calcular. Dice, tantas décimas de grado voy subiendo por segundo y tanto me está faltando para llegar a 37,7. Entonces los pulsos son cada vez más cortitos, más cortitos, más cortitos, más cortitos, más cortitos. Y cuando llega a los 37,7 no se dispara la inercia. No se dispara la inercia porque ya sabía cuántas décimas de grado iba subiendo por segundo para llegar a un óptimo que son los 37,7. Entonces acá se empieza a generar aquí y se tiende a subir un poquito ese las primeras horas de trabajo, pero después hace esto, empieza a ser cada vez más estable en el tiempo hasta que se perpetúa aquí
en los 37,7, siendo la temperatura muy estable y con nada de histéresis. Para lograr eso nosotros tenemos que meternos a los parámetros internos del controlador y hacerle un autotuning para que reconozca nuestra carga, en este caso lo que queremos calentar. Cuando reconoce esa carga, hace un autotuning donde sube del rango, baja del rango y después se queda en el medio. Y ahí se autoajusta. ¿Ya? Aquí yo tengo este controlador un poquito armado. Lo tengo aquí para que ustedes vean cómo se comporta. Está mandando pulsos, miren. Y los pulsos son cortitos. Si se fijan, estuvo todo el rato prendiendo y apagando. Pero ya son pulsos totalmente alejados. Pero ¿qué pasa si yo voy a configurar aquí el pirómetro? Le subo que calienta hasta los 35. Inmediatamente va a comenzar a mandar pulsos cada vez más largos, haciendo el ejercicio que le explicaba en la pizarra. Aquí sí, lo mismo si yo le subo, por ejemplo, a 55, ya se va a quedar pegado, ¿y ven? Porque necesita estar más constante haciendo ese ejercicio. Está mandando los pulsos cada vez más largos, y a medida que yo me voy acercando a mi temperatura de set point, el equipo va a empezar a mandar los pulsos más cortitos. Fíjense. Esa es la diferencia entre un control de temperatura on-off y un PID. Entonces, como les decía yo al principio, muchas personas me preguntan, Felipe, ¿por qué es tan cara la reparación? Claro, porque los PID tienen otra forma de comportarse. No es un controlador básico. Internamente la electrónica es mucho más compleja, tiene más componentes y por ende también la estabilidad de la temperatura es mucho mejor. Y eso va a determinar también la calidad del equipo que estemos fabricando. Si estamos fabricando una incubadora, es lo mejor, es lo ideal tener un control PID. Lamentablemente el mercado de los productos chinos nos lleva a comprar lo más barato, pero lo más barato no siempre es lo mejor. Así que ahí les dejo para que averigüen un poquito. Espero les haya servido mi explicación. Y bueno, hay varias maneras de poder controlar la histéresis para que la podamos reducir un poquito. A ver si más adelante hago un videito explicando con un STC1000 cómo lo configuro, qué parámetros hay que modificar y qué es lo que es cada parámetro. Ya, acá no me voy a meter en eso en este controlador porque es bastante complejo, tiene muchos parámetros y yo la verdad configuro lo netamente necesario y después le hago un autotuning para que se autoajuste y ahí queda pero muy bien. Como se pueden dar cuenta, ya cada vez se va acercando la temperatura y su comportamiento va variando. Y cuando ya llega la temperatura ya que le pedimos, se va a quedar prácticamente apagado y mandando pulsitos cada vez más cortitos. Eso es, amigos. Yo me despido de acá. Felipe Sánchez de Avesteno. Cualquier duda, consulta, las hacen llegar a través de nuestras redes sociales y ahí vamos a estar siempre con toda la disposición, la voluntad de explicar estos aspectos que son técnicos. Y bueno, es mi trabajo. Yo trabajo en metrología, así que cualquier duda, consulta, me la hacen saber y aquí estamos para ayudarles. Que estén bien. Chao, chao.